Familia Pandilla Ripsider, yo soy Tren. Gracias por estar nuevamente en un video conmigo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de... El día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre un acuario hospital a un acuario cuarentena y también los diferentes tipos de montajes que se tienen que llevar en cada uno de estos acuarios. Primero que nada, en los foros siempre preguntan, ¿es lo mismo un acuario cuarentena que un acuario hospital? Es un rotundo no. ¿Por qué razón? El acuario cuarentena, como su nombre lo dice, es cuarentenar, observar, vigilar. El acuario hospital, pues ¿qué se hace en un hospital? Curar a los enfermos, ¿no? Relativamente son figuras completamente distintas. En un acuario cuarentena, lo que yo hacía era, primero que nada, nivelar en cuestión de pH, salinidad y temperatura. Igual, cuando saliera de su cuarentena, iba a entrar a este acuario y pues cambios tan drásticos nuevamente iba a hacer que se nos fuera o a estresar o inclusive ahora sí enfermar. ¿Ok? ¿Se tiene que medicar el acuario cuarentena? No se tiene por qué medicar, ya que, vuelvo a repetir y voy a hacer mucho énfasis aquí para que no quede duda, solamente es observación. Hay muchas veces que el pez, obviamente por los largos viajes que llega a hacer para llegar hasta nuestra casa, pues es estresante, ¿no? Hay veces que únicamente tienen eso, estrés, están cansados, fatigados, lo que quieren es descansar tranquilamente en un acuario sin que nadie los moleste. Y pues se me hace tonto como que meterles algún tipo de medicamento, ¿no? Es un ejemplo que les doy vano, pero para que más o menos entiendan. Imagínense que nosotros viajamos al otro lado del continente. Literalmente van a ser muchas horas de vuelo. Obviamente van a hacer escalas, lo que quieras, pero a final de cuentas es frustrante no estar todo el tiempo sentado. Ahora imagínense para ellos estar embolsados en una caja oscura, sin ver nada, sin saber nada, pues todavía más estresante, ¿no? Llegamos, imagínense que ya llegamos al otro lado del continente y cuando bajamos lo primero que nos dicen, de por sí ya llegamos encabronados, ya llegamos que nos lleva la burger, súper molestos, nada más queremos llegar a nuestro hotel, calmarnos, darnos un baño, dormirnos y ahora sí salir a disfrutar. Eso es lo mismo que quiere un pez. Pero imagínense que en vez de eso llegáramos, nos detuviera seguridad de ahí del país a donde llegáramos, nos dijeran, vénganse, acompáñenos. Y nos metieran a hacer un chingo de tomografías y demás, nos dieran medicamentos, nos inyectaran y al final nos metieran a una, ¿cómo se llama? Para hacernos rayos X o peor, algunas quimioterapias. Pues sí nos quedaríamos como de, güey, pues ¿qué te pasa, no? Es que vienes de otro lado y presiento que estás enfermo. Ok, güey, presientes, pero primero chécame, ¿no? Antes de que me metas inyecciones o me metas alguna cosa así, pues chécame, ¿no? Lo mismo quiere un pez. Siempre he dicho, este hobby se trata de cuidado y conservación de los animales. Entonces muchas veces el pez únicamente quiere relajarse. Y nosotros damos por hecho que porque viene de otro lugar, tenemos que llenarlos de medicamentos y demás. Pues obviamente si el pez no estaba enfermo, ustedes los van a enfermar, así de simple. 40 días, también hay que hacer énfasis aquí. Son 40 días, no es una semana, no son 3 días, no son 15 días, no son 20. 40 días, que es un tiempo que ya un pez relativamente se llegó a adaptar sin ningún problema. Aparte de que aquí podemos monitorear lo que come, que no come, que quiere agarrar. Y muy aparte de eso, pues también vitaminarlo para que cuando llegue acá más de algún pez le va a querer dar unos quedos o una bienvenida pues por territorio, pues no se le bajen las defensas y se puede enfermar. Eso también es muy importante. Prácticamente pues es de lo que consiste el acuario cuarentena. Ahorita les voy a enseñar los diferentes tipos de montajes que requiere cada una. Ahora me voy a pasar al acuario hospital. Como les repito, su nombre lo dice, hospital. ¿Qué pasa en los hospitales? Curan enfermos. Exactamente. Aquí sí vamos a poder meter peces enfermos. Aquí sí es válido medicar. Aquí sí es válido pues hacer los 1001 remedios que nosotros conozcamos para que nuestro pez no perezca y sobre todo que se le quite la enfermedad que tenga y no vaya a contaminar el acuario de acá. Les repito, otra vez voy a mostrar los diferentes tipos de montajes de acuarios. Aquí les vuelvo a repetir si es válido. Y obviamente en este acuario van a caer únicamente los peces enfermos, ya sea de este tanque o inclusive del de la cuarentena. Pero aquí me van a preguntar, o yo me haré esa pregunta. Bueno, y si en la cuarentena un pez enferma y lo pasa al hospital, literalmente la cuarentena ya está contaminada. ¿Correcto o falso? Es válida esa pregunta, pero por eso es que en cuarentena tenemos que tener mucha observación. Si vemos que a la primera
un pez le sale, brota un punto blanco o cualquier otra cosa, no lo vamos a dejar ahí. En automático lo vamos a pasar al acuario hospital. Es por eso que se tiene que estar en observación, ¿ok? Entonces, si no van a estar en observación, pues como para que ponen una cuarentena, ¿no? De plano pónganlo en un acuario hospital y punto, ¿no? Entonces sí es en ese lapso muy importante ese tipo de chequeos. Y pues obviamente van a decir, bueno, la cuarentena ya se infectó. Tal vez puede que sí, no drástica o fuertemente, pero tal vez 1 o 2 quistes ya se cayeron por ahí del bicho, ¿no? ¿Qué va a pasar? A lo mejor tiene todo lo que se necesita para que prolifere, a excepción de, obviamente, un huésped. Llámese coral, llámese pez. Dicen, pero vamos a tener piedra y aragonita, sí, pero a final de cuentas van a necesitar comer, ¿ok? Y pues en este tipo de lugares pueden aguantar un poco más no pueden sobrevivir. Y yo creo que en un lapso ya más de 3 a 4 semanas, literalmente ya el bicho tendría que estar muerto en una cuarentena. Y pues para que se sientan un poco más tranquilos, lo que pueden hacer es sifonear un poco la piedra o inclusive la aragonita, para que si es que algún quiste se quedó ahí, pues se pueda salir, ¿no? Y obviamente en el hospital ya vamos a empezar a tratar con todos los medicamentos que ustedes conozcan, ya sea metronidazol, ya sea el Medic de Polilab, ya sea el cobre, etcétera, etcétera, etcétera. También es muy importante en el acuario hospital saber qué tipo de medicamento le vas a meter y qué tipo de enfermedad tiene tu pez. No es lo mismo lo que vas a medicar para itch, que para velvet, que para a lo mejor una cortadura que tenga tu pez en sus escamas, o para un ataque que tengan acá, o para un ataque que hayan recibido por parte de alguno de tus peces. Porque sí, señores, también puede que usen el hospital no nada más para medicar alguna enfermedad, sino también para medicar alguna lesión, para medicar algún hongo que tenga el pez, que relativamente tal vez no se contagia o no se queda en el agua, pero pues sí se puede brincar de pez a pez, ¿no? Eso es muy importante en el acuario hospital. ¿Y por qué razón? Porque muchos de estos medicamentos no son reef safe. Esto quiere decir que podría llegarnos a matar algunos de nuestros corales e incluso algunos invertebrados como nuestros camarones o cangrejos, como en caso del cobre, ¿no? Pero también aquí surgen otras preguntas. El hecho de decir cuando son nuevos, ay, güey, o sea, tengo que tener a fuerzas 3 peceras, o sea, no manches, ¿no? Acuario principal, acuario cuarentena y acuario hospital. La respuesta sería sí. ¿Es obligatorio que los tenga? La respuesta es no. Ya eso se basa a tus posibilidades. Ahorita les voy a mostrar las diferencias que tiene un acuario hospital a un acuario cuarentena. Lo que sí podrían hacer tal vez es ahorrarse un acuario que sería el acuario cuarentena. Son muy similares, ahorita lo van a ver. ¿Por qué digo que se podrían ahorrar en un acuario cuarentena? Porque el acuario hospital, si no tienen para estar vigilando, normalmente el acuario hospital les puede servir para eso. Van a aventar allá el pez. Primero que nada, sin medicar absolutamente nada, checar qué onda con ese pez. Pero una vez que metan ustedes ahí un pez y se enferme, literalmente lo que van a tener que hacer es hacerle el bajón de salinidad de forma pues no tan rápida para que no sienta el golpe, pero sí adaptarlo a esa parte, ¿no? Dejarlo ahora sí todo el show medicar, y una vez que el pez esté salvo, que es lo que siempre se espera porque muchas veces padecen, pues se tendría que cambiar por lo menos un 80% de agua y meter agua nueva para que pues precisamente todo el medicamento que tengamos ahí se haya eliminado de ese acuario, y pues también ayudarnos con otro tipo de resinas como carbón activo, etcétera, cosas así, y un método de filtraje próspero. Entonces sí, yo les recomendaría esa parte si es que no tienen a lo mejor la solvencia, el tiempo o las ganas de querer poner uno. Evítense el acuario cuarentena, insisto, es importantísimo, pero si no lo tienen, con un acuario hospital, créanme, lo pueden sacar. Otra cosa, dicen, güey, pues es que imagínense que yo gasto en mi caso la Tropic Marine Symbiotic, está carísima, ¿a poco también voy a usar ese tipo de sal en estos acuarios? La respuesta es no. La ventaja de estos dos tipos de acuarios es que vas a usar de la sal más barata que tú quieras, inclusive de las que te venden de a 90 pesos la bolsa de sal, no recuerdo el nombre de esta marca, pero es una bolsa que te venden, cuesta 90 o 100 pesos. Esa es
perfecta. Aquí sí yo se los recomiendo, compren la sal más barata que se encuentren en el mercado. Porque como les digo, pues es un agua que van a estar cambiando, es agua que tienen que estar haciéndole mantenimiento muy constante, pues para los nuevos inquilinos que lleguen a entrar en él. También muchos dicen, bueno, ¿y tengo que tenerlas conectadas todo el tiempo? Pues si la respuesta sería sí, si es que tú piensas meter muchos peces y de forma muy constante, o sea, cada semana, a lo mucho cada 15 días. Pero si solamente vas a meter peces una vez cada, no sé, 3 meses, cada año, o sea, tiempos muy largos, pues lo recomendable sería que no lo hicieras de esa forma, que en cuanto metieras a tu pez vivo, desconectes el acuario, literalmente vas a tener que tirar casi todo el agua, entonces no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Esas son como que las recomendaciones. Espero que no les haya quedado duda y les vuelvo a repetir por último. Yo sé que a veces es muy repetitivo, pero sí quiero que quede claro esa parte. Acuario cuarentena es acuario para observación, acuario para que agarre, empiece a tomar buena alimentación, acuario de relajación para que los recibamos aquí y no haya ningún tipo de problema. Acuario hospital, tratamientos, medicamentos, etcétera, 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 para tratar alguna enfermedad. Y ahora, con un acuario que tengo, les voy a decir cuál es la diferencia de uno a otro y qué es lo que se necesita para montarlo. Vénganse, acompáñenme. Pues aquí está, pandilla. Imagínense que este es su acuario. Aquí también tengo que hacer muchos énfasis. Este es un acuario estándar, pequeño. Obviamente nunca lo he ocupado para ninguna de estas cosas que les digo. Lo voy a montar, pero eso es para que vean las diferencias. Su acuario que van a tener de hospital y de cuarentena va a ser directamente proporcional al tamaño de los peces que van a meter en su acuario. No les va a servir de nada una cuarentena de este tamaño si es que van a meter cirujanos, y más si son ya grandes. Se van a estresar e inclusive se van a llegar a morir o inclusive hasta saltar. Esta tal vez sería ideal para peces pequeños como peces payaso, gobios, lábridos, cosas así, sin problema les puede servir. Por eso es que les digo que es directamente proporcional al tamaño de los peces que ustedes van a meter. Este va a ser el montaje de un acuario hospital. Como pueden ver, es la urna. Se va a necesitar un método de filtraje. En este caso yo usé un skimmer Coral Box. Pero pues igual esto, si no forzosamente puede ser esto. Pueden cambiarlo por una cascada, una cabeza de poder, que aunque no es mucho de mi agrado, pues igual se puede poner, ya que los peces no van a estar ahí de por vida. Obviamente necesitamos un calentador, obviamente necesitamos algún tipo de filtraje. Antes de, en este caso yo usaría una esponja y pues obviamente una bomba de subida, siempre y cuando tengan un acuario de zoom trasero. No es forzosamente que lo tengan, porque vuelvo a repetir, solo están de paso. Pueden inclusive adquirir la pura urna sin que tenga zoom, y pues como les digo, cambiar esto y ahorrarse mucho dinero únicamente poniendo una cascada, su calentador, y créanme que con esas 3 cosas es más que suficiente un acuario hospital. Pero para que los peces literalmente se resguarden y no estén aquí exhibidos y se lleguen a alterar más por el hecho de vernos, se les recomienda meter esto de las formas y tamaños que ustedes más les padezca. En este caso, pues vamos, es un ejemplo. Se les recomienda meter tubos de PVC de diferentes tamaños. ¿Para qué razón? Para que los peces, por ejemplo en este caso les digo es muy pequeño el acuario, se puedan meter en estos orificios y no se sientan tan estresados, no se espanten, se relajen y únicamente pues salgan a comer. Literalmente así como lo ven sería lo ideal para armar un acuario hospital, ¿ok? ¿Por qué razón no ocupamos roca ni aragonita? Porque como ya se los dije hace ratito, en la roca y en la aragonita también se pueden llegar a enquistar los parásitos, ¿ok? Y aquí pues tan simple, únicamente sacas estas cosas, las limpias, vacías el agua y es todo lo que se tiene que hacer. Ahora vamos a ver el montaje de un acuario cuarentena. Vámonos con el acuario cuarentena. El acuario cuarentena nuevamente vamos a necesitar, obviamente, el acuario al tamaño directamente proporcional que vayan a hacer sus peces. Pues aquí nuevamente podemos usar o un skimmer, un sistema de zoom o simple y un skimmer, cosas así,
o simplemente una cascada. Nuestro calentador es prácticamente lo mismo que el acuario hospital. La diferencia es que en este tipo de acuarios cuarentena sí vamos a poder meter roca. Ya vamos a suplantar los PVC con roca. ¿Por qué? Porque como les comentaba, el pez tiene que estar lo más cercano posible al acuario donde lo vamos a tener. En el acuario principal no tenemos PVC, tenemos roca y también tenemos aragonita. Eso es al gusto de todos ustedes, del color que ustedes quieran. En este caso yo usaría esta. Obviamente le puedes meter más piedra, esto nada más es un ejemplo para que vean las diferencias. Y pues el montaje es el mismo. La aragonita pues va a ser al tamaño de cama que tú quieras. La roca va a ser toda la roca que tú quieras. Puedes poner nada más algo así si va a ser pequeño, o si te gusta, inclusive puedes armar como que algo rocalloso y que pues también sirva como otro acuario, por así llamarlo, que si lo quieres ver, para que tapice todo allá atrás y los peces tengan más oportunidad donde esconderse. Les digo, yo en mi caso pues usaría esta. Un skimmer pues limpiaría un poquito mejor, pero solo van a estar 40 días. No es un acuario en el cual el pez vaya a vivir siempre. Entonces, si pueden no gasten. Les digo, esto yo se los presento porque ya la tenía. Pero si pueden no gastar pongan ustedes en un zoom, pues con que tengan su urna en ambas peceras, su calentador, su método de filtraje, en este caso un skimmer, puede ser un skimmer de mochila o una cascada, y pues si tienen zoom, pues la bomba de su vida, ¿no? Y también pues no procuren que no sea como que tan de marca, si es que no quieren gastar tanto. Si tienen y pueden, adelante, ármenlo como quieran. Lo único que me faltó aquí sería, a diferencia también del hospital, es que a este sí le pusieron una pequeña lámpara. Puede ser la lámpara que ustedes quieran, pandilla, desde un foco, puede ser una lámpara de LEDs de esos que les venden de a 70 pesos, que vaya aquí colgada. No hay ningún tipo de problema. Eso es para que les dé iluminación nada más a los peces, o inclusive lo podrían dejar así como esta que está aquí. Si es que tienen cerca un foco de sus casas que los pueda alumbrar, pues miren, más que suficiente es la iluminación para estos acuarios. En el hospital pues sí, yo les recomendaría que lo pusieran en un lugar un poquito más oscuro y que de plano no le pongan tanta iluminación. ¿Para qué? Pues para que también se les dé a los peces la tranquilidad y relajación que necesitan en lo que se están curando. Porque imaginen, si les ponen mucha luz, pues también se van a estresar. Pónganse ustedes cuando están gripientos y demás, y les pusieran las luces en la cara, pues también se molestarían, ¿no? Hasta se enfermarían más. Lo mismo ellos. Eso también es importante de diferencia, o que yo por lo menos hacía en un acuario hospital y en un acuario cuarentena, y que obviamente a mí me funcionaba. Les digo, yo lo dejé de ocupar, pero miren, yo tengo a mis peces sanos, ahí los pueden ver. El acuario pues ya se ve un poco medio pinchy, porque recuerden que estoy haciendo mi desmonte. Pero sí quería hacer antes este video antes de irnos. Miren, yo aquí literalmente todos estos peces que ven, yo los cuarentené. Literalmente mi acuario únicamente iba a ser con peces que estrictamente hicieran algo en el arrecife. Pues la mayoría de ellos come algas. Por ejemplo, este amarillito que es un lábrido, pues el lábrido y esta belleza de Melanurus, pues literalmente se dedicaban a acabar con todas las plagas, y acabaron con las plagas. El 6 líneas pues también estaba destinado para eso, pero ese es más flojo, nunca quiso hacer nada. Este brother pues se come todo el alimento que cae aquí al sustrato, pues también me ayudaba. ¿Qué se creen? Que ese ángel enano, muchos dicen que pican coral. No pican coral, siempre y cuando los alimentes bien, y en su caso es una chulada porque come alga a lo desgraciado, ¿eh? Entonces lo que era el cirujano y un Foxface que tenía, se encargaban de mantenerme a raya las algas, pero de una manera preciosa. Me dediqué únicamente a meter peces estratégicos. Ustedes pueden meter los peces que quieran. Vean qué triste se veía mi acuario. Siento feo, pero así esto. Pero como se los dije, no podemos estar tanto tiempo fuera del hobby. Pues aquí está la roca llenándose de bacteria en ese pequeño escaping, que yo creo que lo voy a cambiar, pero mientras ahí está llenándose de bacteria. Porque pues ya cambiando un poco de tema, este acuario es el que voy a montar allá a donde nos vayamos
por lo menos un tiempo. No puedo vivir sin un acuario humano. Hasta aquí el video de hoy, pandilla. Pues ya saben, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan. Y pues si tienen alguna duda, con todo gusto puedo ayudarlos. Yo soy Trent, esto es Pandilla Ripsider. Nos vemos en una próxima emisión. Bye.